Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Llegamos al viernes, al fin de la semana, una semana que vino muy nutrida. Hubo fantasmas, mafiosos, traductores, talleristas, poetas y biógrafos. Puso aquí en el blog de La Máquina de Pensar Andrés Capelán y tenía razón. Llegamos al final de la semana, no, llegamos al viernes. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a un libro que ganó en los últimos premios en el Premio Nacional de Literatura, en el premio que otorga el MEC, ganó el primer premio en el rubro ensayos éditos sobre historia, en la categoría de éditos, ¿no? O sea, en la categoría de ensayo histórico, ganó Seregni, un artiguista del siglo XX. Esto está escrito por Gerardo Caetano y Salvador Neves. Ya va por la segunda edición, fue publicado por Ediciones de la Banda Oriental. Se trata de un libro muy voluminoso, tiene cerca de más de 400 páginas. Y con nosotros tenemos a uno de los autores, Salvador Neves. ¿Cómo andás, Salvador? ¿Andás bien? Pablo, buenas tardes, sí. ¿Andás bien? Salvador Neves es periodista, sos licenciado en Historia también. No, periodista. Sos periodista. En Brecha y escribiste... La pregunta para iniciar, ¿a quién se le ocurrió hacer la biografía? A Gerardo. ¿Sí? ¿A Gerardo? Sí. Yo pensé, me imaginé que eras vos que lo había, digamos, porque tiene tanta cosa que hacer, Caetano. Gerardo, muchos años antes de que fuera publicado el libro, tenía la inquietud de que faltaba una biografía sobre Seregni. Hicimos una primera aproximación, que también la publicó Banda Oriental en la colección de los caudillos. Yo me acuerdo, sí, que era un librito más chico. ¿Te acordás? Creo que los encontramos en ese momento. Sí, cierto, me acuerdo. Sí. Pero eso hace un par de años, ¿no? Sí. Este libro tiene un par de años, ese otro tiene más todavía. Este salió como todos los premios nacionales de literatura en la categoría de éditos van atrasados 2 años. Entonces esto fue editado en el 2016, te lo dieron el premio en diciembre del 2018, obviamente. Y aquel debe haber sido del 2010 o quizá un poquito más, por ahí. Hay el tema de Seregni, uno lee el libro y es una vida muy intensa, con mucha información. Yo te decía ahora, fuera de micrófono, estábamos esperando aquí para entrar al programa, de que yo me acuerdo de muchas cosas de Seregni que no están en el libro. Digo, esto no lo pusieron, esto tampoco lo pusieron. Pero es imposible poner todo, ¿no? Es imposible contar lo que es un hombre tan activo. Claro, solamente contar, como decimos, la actividad, porque el libro acá lo que pasa también se nutre mucho de los archivos. Esa es la novedad también, ¿no? Sí, hay cosas que, qué sé yo, fundamentalmente creo que el documento central es ¿cómo se llama esto? El legajo militar de Seregni. El legajo militar, sí. Seregni creo que fue muy importante. Accedieron a ese, también accedieron a informaciones de inteligencia, ¿no? De la Dirección Nacional de Inteligencia. Donde vemos también que Seregni fue, digamos, objeto de sus amores hasta la muerte. Sí, pero desde muy temprano, porque hay como observaciones dentro de cuando ya era militar y con ciertos encuentros, por ejemplo, ahora no me acuerdo, pero hay es que a Guerrondo... Exacto, hay un militar que era tildado como comunista, que ya había dejado de ser militar. Un personaje que merece una biografía, a ver si alguien la escribe, López Silvera, el Tape López Silvera, exactamente, el Tape López Silvera, que ya no era, digamos, militar en actividad, pero era un militar muy progresista y con el cual el joven Seregni, tiene, digamos, relación. Entonces ya hay apuntes, el primer apunte de que se le pasan libros, en fin, marxistas. Sí, que pertenece al grupo López Silveira, ¿no? Claro, eso dice la primera entrada que tiene que ver con... Hay una cuestión ahí personal entre Guerrondo, una contienda personal entre Mario Guerrondo, que fue uno de los fundadores de la logia Tenientes de Artigas, con Seregni. Había una relación en cierto sentido de mutuo respeto. Seregni siempre señaló que Guerrondo era un hombre limpio en materia económica, moralmente. Moralmente, sí. Pero había una oposición ideológica brutal. Guerrondo está siempre fogoneando
mucho más temprano de lo que se acepta, se cree habitualmente, golpes de Estado. Y bueno, Aguerrondo es el que toma la iniciativa de empezar a seguir a Sereni y ver si encuentra algo. A vigilarlo. Lo que surge nítidamente, bueno, obviamente estamos en una semana muy especial en Uruguay, ¿no? En lo que, no solamente lo que va a ser el año político, sino en algo inédito en los 200 años de historia uruguaya, digamos, ¿no? De que lo que ocurrió con los militares, el presidente, ¿no? Descabezando a 7 generales, al ministro, al viceministro, en fin, poniendo a un comandante como comandante a alguien de la Armada, ¿no? O poniendo que al que estaba más a la izquierda de todos los generales, ¿no? O sea, haciendo que todos queden en Orsay, ¿no? Digamos, en realidad podían retirarse, no sé qué van a hacer. Antes se retiraban, ¿no? Cuando el Poder Ejecutivo lo definía. Quiero decir con todo esto que una de las cosas que surge en Sereñi, un artista del siglo XX, es precisamente esto que estás mencionando vos, de que durante el siglo XX no siempre el ejército fue igual y no siempre, digamos, los golpistas aparecen a fines de los años 60, ¿no? O sea, claro, hay como varias líneas desde muy temprano, con el golpe de Terra, ya ahí empiezan a ver en el ejército uruguayo al menos como 2 líneas, ¿no? Los constitucionalistas y los, ustedes en un momento le dicen los ultranacionalistas o nacionalistas que querían un golpe, en fin, no sé, me acuerdo, lo ponen distintas cosas porque van variando de protagonistas, obviamente, ¿no? Pero lo que ocurre es que Sereñi ya está vinculado desde el pique a la línea constitucionalista. Sí. Y Mario Aguerrondo, que vos lo mencionás, está desde el pique ya cuando son oficiales, ¿no? No estamos hablando cuando son generales, ¿no? Y ya están, como decís vos, fogoneando esa línea ultranacionalista que quiere un golpe. Estamos hablando de fines de los años 50, ¿no? O sea, una cosa... Hay una circunstancia que tiene que ver con la dictadura de Terra, que es que la dictadura de Terra persigue, castiga a aquellos militares que dan alguna señal de no avalar el golpe de algún... entre ellos el Tape López Silveira, por ejemplo, que no acompaña una carta que circula entre los militares de repudio al acto, al atentado contra la vida de Terra que ha tenido lugar en el hipódromo de Maloñas cuando ya Terra era dictador. Entonces hay una serie de personas que quieren rechazar ese atentado. El Tape se niega a firmar aquello, después deserta y se va a combatir a la Guerra Civil Española. El asunto que tiene que ver con la dictadura de Terra es que al terminar esta, la democracia decide reparar a aquellos militares que habían sido castigados por sus convicciones democráticas. Y probablemente lo decide de la peor manera, tratando de satisfacer a los injustamente perjudicados sin ver que con eso estaba generando, bloqueando carreras de gente que venía atrás y tenía expectativas de llegar a grados que no iba a poder llegar porque se superpoblaron de una manera. Sí, como los restituidos. Entonces, cada ley que se hacía para solucionar alguno de estos problemas venía a generar a su vez nuevos reclamos, porque la solución era, bueno, decirles a todos que sí. Entonces se crea un malestar que gente como Aguerrondo busca resolver, capitalizar, de alguna forma capitalizar ese malestar. Y ahí, con todo esto que estás explicando, es algo que a mí me gustaría, por lo menos en la charla, si surge, es que en esta crisis que estamos viviendo ahora, o que pasó en esta semana y que todavía no ha culminado, ¿no? Porque, digamos, el presidente Vázquez
todavía quedan 13 generales que tienen que ser votados, digamos, si va a ser ratificado o no, digamos, el acto del Poder Ejecutivo, ¿no? O sea, el Parlamento tiene que dar la veña, ¿no? Si no la da, no sé qué va a pasar, digamos, esos generales estarían ahí. Entonces, en estos eventos que estamos ahora, yo creo que tiene mucho que ver lo que estás mencionando vos, que a veces se pierde de vista cuando hablamos del ejército, de las Fuerzas Armadas, es que yo siempre digo que son uruguayos, o sea, toda la Fuerza Armada está llena de uruguayos, son todos uruguayos, ¿no? Y B, son funcionarios públicos. Entonces, digamos, les cae el corporativismo que tienen actualmente en los últimos 30 o 40 años todos los funcionarios públicos, ¿no? O sea, cuando hablamos de ADION pensamos en funcionarios públicos o corporativismo, hablan de FENAPE, bueno, le cae lo mismo. Y esto que estás contando, que viene de la época de la dictadura de Terra, ya genera problemas en el escalafón, ya hay gente que se queja porque tiene derechos y como fueron restituidos son obstruidos sus derechos y se genera toda lo explica muy bien aquí en el libro de Seregni, se genera un malestar que empieza a ser capitalizado por algunos líderes, en este caso Rebollo, que empieza a decir, bueno, y estamos hablando de un capitán, no estamos hablando de generales, ni mucho menos, es decir, esto están gobernando mal y es necesario rectificarlo, ¿no? Pero empiezan con cuestiones, digamos, corporativas de su empleo, de su carrera funcional, digamos. Yo diría, me atrevería a decir que esto que está pasando ahora tiene algo que ver también con la caja militar que se quiso cambiar hace 3 meses, por supuesto, que es tocar de nuevo en la carrera funcional o tocar, digamos, no sé qué. A mí, sabes que lo primero que noté cuando empezó esta crisis, lo primero que me llegó a Seregni fue ver que comprobar que una enorme cantidad de uruguayos desconocía cómo funciona la justicia militar. Es decir, hablando con personas que tienen un buen nivel de formación, se quedaban sorprendidos cuando yo les recordaba que no hay ninguna sentencia de la justicia militar que no tenga el aval del Poder Ejecutivo. Sin un aval del Poder Ejecutivo, sin un conocimiento de esa sentencia por el Poder Ejecutivo y la firma al pie, no tiene valor. Y eso me lleva a una cosa que yo creo que Seregni le gustaría que dijera en este momento, que es que esa ignorancia muestra la lejanía de los uruguayos frente a esos compatriotas que tienen uniforme. Es decir, nos ocupamos de los temas militares cuando no tenemos más remedio, cuando se impone, cuando estalla una cosa así, y mientras tanto les damos un enorme poder y no miramos qué están haciendo con él. Exacto, y muchas veces hay, así como contaste esto de Terra, que se generan malestares que a veces son capitalizados por, digamos, por líderes que no precisamente son demócratas o no precisamente quieren fortalecer la democracia. En el libro de Seregni queda claro que hay como 2 líneas, reitero, de estos oficiales que van creciendo y en el cual por un lado está Seregni y por otro lado está Aguerrondo, pero hay muchos más alrededor de Seregni, hay muchos más, hay muchos nombres, y alrededor de Aguerrondo muchos también. Por ejemplo, para acelerar, cuando Gestido ya va camino a la presidencia, él se crea de alguna forma una especie de defensa, ¿no? Si jugáramos en plan fútbol, diría, se busca una saga, o no, una gran saga de grandes zagueros importantes constitucionalistas, ¿no? Para proteger, porque él se iba a dejar de ser militar y se iba a dedicar a la política, a ser presidente, digamos, lo que se quería tirar, pero conocía que había importantes fuerzas a favor del golpe, ¿no? Estamos diciendo en todos los años 60, ¿no? Desde el principio. Y Seregni está junto con Pomoli, ¿no? Es otro gran general, están puestos así para precisamente hacer un dique a eso, ¿no? Y es muy interesante que Seregni es ballista, que Pomoli es blanco independiente, lo que era la UED en aquel entonces, de alguna manera las raíces de lo que después fue el bolsonismo. Es decir, era una muralla
multipartidaria, Claro. no era simplemente una... no eran instrumentos Sectoriales, sí, sectoriales, sectoriales ¿no? del partido, porque eso también está muy desarrollado, eso me olvidé decirlo, pero en el libro está muy desarrollado que todos los presidentes, desde Valle y Ordóñez, bueno, intentan, digamos, incidir en el ejército. Entonces en algunos momentos había militares ballistas, pero después de Terra hubo solo colorados, por ejemplo, ¿no? Y cada vez había menos ballistas, y bueno, y cuando ocurrió lo de la presidencia, de la victoria, digamos, electoral de los blancos en los dos periodos, Luis Alberto Herrera dijo, bueno, al vino hay que tirarle un poco de agua, o sea, hay que emblanquecer el ejército, y también intentó cada uno, digamos, maniobrar. Pero yo lo que quería contar era que esas dos líneas ocurren, eso me quedó muy claro en el libro, y lo que pasa es que por un lado va ganando, va aumentando la línea golpista, Gestido se muere, Seregni llega al año 68 y dice que está muy presionado entre, por un lado, tener que reprimir, ¿no? Pero me sorprendió que dice, pero por otro lado, todos los que me pedían que diera el golpe bueno. Sí, sí. O sea, los constitucionalistas estaban presionados para que hubiera un golpe bueno, digamos, un golpe civil, pro-civil y no ultranacionalista. Sí. Existió esa presión. Seregni estaba siendo encerrado por el presidente Pacheco en un callejón que lo Sí, le iba dejando sin salida, digamos, le iba dando, por ejemplo, la represión de la huelga bancaria, esa fue una. Claro. Por ejemplo, en otro momento cuando hacen la marcha porque habían matado a Liberarse, lo ponen a Seregni como comandante toda la seguridad, y eso implicaba, bueno, digamos, los ánimos estaban muy caldeados, implicaba el uso de la fuerza. Siempre ustedes dicen que se moderó, en fin, pero son dos o tres. Él logra hacer primar su posición de cómo realizar esa operación. Él lucha por tener ese un poco ese lugar después de cuando el entierro de Liberarse, y con herramientas como el diálogo permanente con la CNT, la Universidad de la República, además de, por supuesto, una operación militarmente bien planteada. Logran evitar las provocaciones que sobraron para que las cosas terminaran muy mal. Sí, ¿no? De los dos lados, digamos, ¿no? En ese sentido. Aquí dice, por ejemplo, Seregni debió participar en acciones represivas dispuestas por el gobierno de Pacheco, especialmente sensibles como la militarización de los bancarios en conflicto, los enfrentamientos contra la movilización estudiantil y nada menos que la coordinación de la seguridad en ocasión de la gran movilización popular en el entierro del primer estudiante asesinado a Liberarse. Todo eso llevó a que Seregni, digamos, dice en un momento, de hecho en el año 68, dice Seregni, viví presionado por una disyuntiva: o plegarme a los designios de quienes impulsaban la escalada del autoritarismo, que era Pacheco, digamos, y los otros, o protagonizar un golpe. Decidí pasar a retiro. Para ellos, para sus compañeros, me convertí en un desertor, ¿no? O sea, lo que es increíble, a mí me parece increíble, es que con todas estas dos líneas que estuvimos mencionando, que se desarrollan en los años 50 y 60, la constitucionalista, o sea, se ve presionado para hacer un golpe. Presionada desde afuera del ejército. Desde afuera del ejército y por civiles bien intencionados que veían que el país iba a un... Y aparentemente por algunos sindicalistas inclusive. Sí, sindicalistas, hace muy poco, ahora no me acuerdo, pero tenemos en Facebook a Jorge Chagas, ¿no? Y él va contando, está haciendo unas reflexiones que están muy bien. Sí. Y en un momento me encuentro que precisamente hay un par de líderes sindicales y de connotados dirigentes que hablan de la posibilidad de, porque no había forma de dialogar con Pacheco, de hacer un golpe,
para después reconstituir, digamos, hacer una transición, ¿no? Un golpe nuevo, un interregno, digamos, ¿no? Y bueno, Seregni dijo que no. Aparte fueron a dos generales, ¿no? Vamos a hacer una pausa, si te parece. Sí. Amigos, estamos conversando con Salvador Neves, es autor, junto con Gerardo Caetano, de Seregni, un artista del siglo XX. Esto está editado por Ediciones de Banda Oriental y ganó el primer premio en ensayos sobre historia en los Premios Nacionales de Literatura. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Salvador Neves. Él es uno de los autores, junto a Gerardo Caetano, de Seregni, un artista del siglo XX. Una biografía, yo no sé si es la biografía definitiva de Seregni, pero bueno, si no es, va a ser la base para la biografía definitiva, porque tiene muchos documentos y traen sobre todo una vida muy llena de actividades y muy intensa, la de Liber Seregni, que fue evolucionando, digamos, tuvo una trayectoria muy, eso no lo dijimos, como militar fue prácticamente, no fue récord, pero casi récord de cómo llegó, a la cantidad con la rapidez con la que llegó a ser general, sí. Al extremo de que se pensaba que él era un general como de escritorio o de estos intelectuales, un poco aristocratizante, porque siempre destacó como un gran alumno en todos los cursos, tomando todos los cursos necesarios que había. Entonces destacó, y hay algo que es medio enigmático con todo esto que estamos hablando en el bloque anterior, que es que habiendo dos líneas, la constitucionalista y la ultranacionalista, o la neoconservadora, la conservadora, digamos, muy conservadora, y habiendo tantos vaivenes en los gobiernos que iba pasando, Seregni, sin embargo, siempre fue logrando ascensos, y muy rápidamente, al extremo que cuando llega a general prácticamente él quería tener tropa porque nunca había tenido tropa. Claro. Siempre estaba vinculado a los estudios. Sí, el último paso, el último salto es el que le cuesta más, ¿no? Y le cuesta, te habiendo tenido un trayecto impecable, intelectualmente, pero impecable también en su compromiso, en todas las dimensiones del compromiso que un soldado debe asumir, porque uno lo ve también, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho cómo empieza siendo un jinete espantoso. ¿No? Sí, claro, porque sí, con el problema, con el tema sur, ¿no? Sí. Es de Palermo, perdón, que no tenía mucha idea de lo que era un caballo. Su familia no tenía nada que ver con la tradición militar, que es una cosa bastante extraña, ¿no? Pero él se pelea consigo mismo hasta que logra ser hay una especie de superación. Él dice que encuentra después la vocación, y dice en algún momento, yo creo que eso explicaría la rapidez de todo, es que él venía de una familia muy pobre, sin tradición, sin linaje, y digamos, en un medio que es bastante elitista, y entonces igual es un enigma como él, digamos, por lo menos para mí, con sus ideas, siendo constitucionalista y siendo siempre un hombre cercano, digamos, a los progresistas desde el principio, y no ocultando esas ideas, sin embargo era ascendido constantemente por todos los jefes, digamos, ¿no? Es que eso es una de las cosas interesantísimas del Legajo, ¿no? No hay jefe que logre encontrarle y que le escriban, ¿no? Graves. Hay cosas que evidentemente en las que, como decíamos, van mejorando y son observadas en su evolución, pero ni siquiera Moratorio, por ejemplo, que es un tipo que trató de dar un golpe de Estado para evitar que la dictadura de Terra terminara. Moratorio no quería que viniera Valdomir, quiso que continuara la dictadura de Terra, y fue el primer general que obedeció Seregni en el cuartel de Cerrito, el segundo. Ni siquiera este hombre que les hacía ver películas de propaganda del nazismo, ni siquiera uno lee lo que escribe Seregni y es todo bueno. Sí, todo bueno, todo profesionalmente, ahí la pego a no, lo pero técnico, también, a la digo, hay dos profesión. cosas. Yo me imaginé también leyendo esto que por un lado es una gran, digamos, nivel de desempeño intelectual, eso está claro, pero también para relacionarse
con superiores, que en este caso eran súper reaccionarios, ¿no? Pero sin ser servil, o digo, algo hay en esa forma de, me explico, sin ocultar sus ideas para que el otro los respetaran, y todos fueron respetados, siempre, todos los respetaron. Sí. Eso es algo medio enigmático, o que habla también de otro ejército que quizás, no sé si, ¿no? También, ¿no? Digo, digamos, lo que era la línea, había otra convivencia, ¿no? Una de las cosas que se menciona varias veces también es el tema de las Fuerzas Armadas como un poco reflejo de la sociedad, digamos, ¿no? Y por lo menos a mí lo que me quedó, pero atención como lector, es que toda esa línea constitucionalista prácticamente en 3 meses casi que desaparece, ¿no? O sea, Sereñi es obligado, se va, quiere renunciar en el año 68, no puede, porque hay medidas prontas de seguridad, pero bueno, en marzo cuando las levantan se logra ir, ¿no? Igual es arrestado, ¿no? 15 días, y Pomoli, que era el otro, se muere, y Gestido se muere, y bueno, y no queda nadie, digamos, ¿no? Entonces como... Algunos quedan, ¿no? Quedan, sí, perdón, quedan, que incluso se quedaron dentro del ejército. Incluso ¿no? se quedaron dentro del ejército, que incluso estaban presos en febrero cuando cuando los golpistas estaban con su operativo de los comunicados 4 y 7, hombres como el general Pedro de Guerra estaba preso, general, después sería general, estaba preventivamente, lo habían metido preso. Estaba la gente de la sí, Licandro estaba también, Pedro Montañés, que no lo mencionan mucho, no se lo menciona mucho, pero son varios coroneles que después estuvieron, bueno, está Jerónimo Cardoso, todos que fueron después es decir, un ejército bastante más complejo, interesante. Era el ejército de un país ballista, ¿no? Hubo una dictadura de Terra, pero antes y después de esa dictadura de Terra hubo otras ideas dominando, y esas ideas estaban también en el ejército, y los Aguerrondo y su grupo eran una minoría molesta, pero una minoría. Y otro detalle que surge del libro es que así como hay que eso no lo conocía yo, así como se va lentamente generando algo que después podría calificarse como la doctrina de seguridad nacional, ¿no? De que las Fuerzas Armadas tienen que dar seguridad para el desarrollo, en fin, intervenir. Por el lado constitucionalista me encontré que Sereñi y otros también decían que las Fuerzas Armadas tenían que intervenir, digamos, en el sentido de de tener la idea de un desarrollo del país. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en que plantea Sereñi, porque estaba la CEPAL también en los años 60 a nivel económico. Sereñi planteaba que así como puede ser el sistema de salud o el sistema, de transporte, digamos, ¿no? Todo eso tiene que ver con la defensa. Claro. Pensada, digamos, como un país, integralmente. Vos necesitas transporte y necesitas centro de salud, por ejemplo, para empezar, ¿no? Entonces, lo que es el Ministerio de Salud Pública, en fin, todo eso podría coordinarse. Claro. Su conocimiento con Héctor Rodríguez, por ejemplo, es cuando él llega a la conclusión a mediados de los 50 que para entender la defensa hay que entender a ese movimiento sindical que estaba marcando la cancha de una manera tan fuerte. ¿Te acordás son los años de las grandes huelgas del 50, frigorífico, ¿no? Sí, los frigoríficos. Del paralelo 38, toda esa época. Sí, la guerra de Corea, bueno, y sobre todo que empieza a recrudecer la Guerra Fría, el anticomunismo, ¿no? Entonces él busca contacto, él busca a Héctor Rodríguez para dirigente textil, muy respetado. Muy lúcido aparte. Muy lúcido, para justamente empezar a entender esa otra fuerza real que había en el país. Y quien haga esa biografía definitiva, ¿no? Porque Sereñi, están todos los cuentos que vos te acordás que no pusimos. Sí, hay todas frases que ahora vamos después a hablar de las frases que yo me acuerdo nada más, pero son públicas, digamos, ¿no? Una cosa buenísima una cosa que estaría buenísimo que lograra es encontrar algo que nosotros no pudimos encontrar, que son las actas de la comisión parlamentaria que examinó un proyecto de ley orgánica del ejército en los años del gobierno Blanco.
Antes del 64, sí, antes sí, del sí, 64. Donde participa Seregni en su carácter de militar, y que Seregni recuerda que lo que él dijo allí en esa comisión escandalizó al escribano Dardo Ortiz del Partido Nacional, justamente por esto, porque para Dardo Ortiz Seregni estaba corriendo estaba barrera. pensando, digamos, en una intervención o, digamos, sí, o sea, saliendo de los cuarteles, digamos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que por el lado constitucionalista y por el lado ultranacionalista estaban los dos con la, ¿no? Con la idea de, digamos, de una participación distinta del ejército. Claro, también los dos pasaron por el año 59, que son las inundaciones, y donde los militares se hicieron como una estrella también, porque hicieron un gran desempeño, y eso yo supongo que debe ser más difícil después volver a los cuarteles, porque la idea de los uruguayos siempre es como que no, vos no existís, digamos, ¿no? Los civiles queremos que no existan. Y capaz que viene de más atrás, porque en la época de la Guerra Mundial está el debate del servicio militar obligatorio en este país. Que nunca se llegó a cumplir. ¿No? Pero yo tengo la impresión de que Seregni realmente era partidario de la incorporación de la ciudadanía en la defensa de una manera mucho más activa. Describe de una manera, describe un encuentro que tuvo, era un joven oficial entonces con Frugoni, y se ve que él queda muy decepcionado porque Frugoni rechaza totalmente la idea del servicio militar obligatorio. Creo que sí, que Seregni tenía la idea de que el lugar de las Fuerzas Armadas en Uruguay no era el que la sociedad sí, concebía. claro, o sea, que la sociedad le daba, digamos, él quería, digamos, los dos querían más protagonismo, ¿no? O sea, por el lado, digamos, constitucionalista y por el lado ultranacionalista, claramente los dos querían más protagonistas. Claro. Pero en uno era, la doctrina de la seguridad nacional era, bueno, nosotros como ejército vamos a asegurar este país y después vamos a asegurar el desarrollo y vamos como a monitorearlo. Y en el otro, por lo que yo entiendo, es la idea de que la función del ejército, de las Fuerzas Armadas, es la defensa, ¿no? Y el concepto de defensa hay que ampliarlo a toda la sociedad, y todos tienen que participar o todos tienen que pensar en algo más global. Y una sociedad que resolvió un montón de problemas a través del ejército, que hoy de repente ya no en cierto sentido ese debate está superado por la realidad. Tú ves que Seregni pasa la primera década de su carrera es en el servicio geográfico militar, haciendo cosas que se parecen muy poco a los que Sí, que parece Facultad de Ciencias, ¿no? Que fueron docentes de Facultad de Ciencias. Sí, y después se va a México a estudiar astronomía. Claro, estudia agronomía, sí. Se hace amigo del mexicano Guillermo Haro, que es el esposo de Elena Poniatowska, increíble. Sí. Es decir, a través del ejército la sociedad también resolvía cosas que no eran típicamente militares y que también de alguna manera pueden haber inspirado esa idea de que hay mucho más para hacer a través de las Fuerzas Armadas. Sí, yo incluso pensé hasta en el artiguismo, fíjate, bueno, digamos, pero es un bolazo mío, viste que Artigas, una de las cosas fundamentales es precisamente cuando estuvo con Félix de Azara, ¿no? Recorriendo y haciendo como geógrafo todo esto, y el hecho de dedicarse a la geografía también te da esa idea. Pero bueno, amigos, vamos a hacer una pausa. Estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Salvador Neves, uno de los autores, junto con Gerardo Caetano, de Seregni, un artiguista del siglo XX. Amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Salvador Neves sobre este libro, un libro que se llama, es una biografía que ganara el primer premio en los Premios Nacionales de Literatura del 2018, fue entregado ahí en diciembre. Son los premios que entrega el Ministerio de Educación y Cultura, y se llama Seregni, un artista del siglo XX. Estamos hablando de un libro de 430 páginas, o sea que es muy nutrido, y estamos con Salvador Neves. Yo te iba a decir, pegamos un salto, porque bueno, después Seregni hace una serie de actos que tienen que ver con la ética, muy importante, ¿no? Es decir, donde se prueba la ética de una forma muy sorprendente. Nadie le hubiera, digamos, acusado de nada si Seregni no, después que está arrestado la primera vez, cuando se da el golpe de Estado, se va, porque en realidad, digamos, le hacían las puertas para que se fuera, ¿no? Claro. Y de hecho,
muchos dirigentes de la izquierda se fueron, digamos, ¿no? En realidad casi todos, ¿no? Sí. De los que estaban en la mesa chica, digamos, en la mesa política, ¿no? O sea, la mayoría se fueron. Y sin embargo Seregni elige quedarse, elige hacer precisamente sumarse a una manifestación que era por la basura en Montevideo y que se fue generando un hecho político, y la cuestión es que con eso cae preso 11 años, ¿no? Y tampoco nunca habló de sus torturas, se limitó a decir que recibí el trato que tenía que recibir, en fin, jamás él lloró, digamos, en ese sentido. Atención, no digo que no esté mal llorar, digo, simplemente digo lo que hizo él, digamos. Y tampoco lo reivindicó como bandera, que uno se fija y, digamos, es una prueba muy importante la que dio, ¿no? Es más, estuvo esos 11 años preso. Y yo te iba a decir, de dar un salto, porque bueno, después vino, o sea, él generó, digamos, la presidencia, pasó de ser en el Frente Amplio cuando se fundó un primus inter pares, ¿no? Primero entre pares, a ser un líder verdadero de todo el Frente Amplio, entre el 71 y, bueno, poco tiempo, el 73. Después, desde la prisión, intentó guiarlo, porque digo, lo que no se conoce mucho es que el Frente Amplio, para muchos, se deshizo durante la dictadura y después se rehizo. Y después llegamos a yo pensaba como sale en la Biblia aquello de Moisés, que guía, ¿no?, al pueblo, eso ya se ha dicho, no lo estoy diciendo yo por primera vez, guía al pueblo hebreo durante 40 años, y cuando llega a la tierra prometida, él no puede pasar, la ve de lejos, y si ustedes van a llegar ahí, yo no, por más que les hablé, no puedo. Y en el caso de Seregni, digamos, hizo todo esto, fue construyendo, digamos, para el Frente Amplio, ¿no?, el tema de salir de la idea de que es una coalición y de que es un movimiento aparte, ¿no? O sea, que tiene un factor tradicional, también ustedes dicen, ¿no? Mencionan la tradicionalización. Él, como venía Partido Colorado, no le importaba, pero a la izquierda sí. Y bueno, acelerando mucho, él llega a que empieza a ser incompatible con el liderazgo de Tabaré Vázquez, ¿no? O sea, cuando el Frente Amplio gana la intendencia, empieza a subir el Poder Ejecutivo, digamos, el Tabaré Vázquez, ¿no?, en la realidad, y la estrella de Seregni empieza a bajar, digamos, ¿no? Durante un tiempo se mantiene, durante como 5 años, algo así, pero después él renuncia. Y en el momento que renuncia, y lo dicen acá en tu libro, él hasta ese momento siempre se había cuidado, y por primera vez se siente libre, a los 80 y pico de años se siente libre de poder hablar y pensar. Y ahí empieza a armar muchos rispideces contra Tabaré Vázquez y contra el resto del Frente Amplio, ¿no? O sea, de que había que prepararse para gobernar, de que había que abandonar el rol de mero opositor, ¿no? Y no congelarse. Se vuelca por la reforma constitucional del 96 junto con Astori. Claro, eso es lo que determina su renuncia, ¿no? Es decir, su renuncia, sí, ¿te acordás? es cierto. Porque él establece un acuerdo que no es un compromiso de respuesta sobre la propuesta de reforma constitucional que había, que que la dirección del Frente Amplio de entonces no acompaña, es decir, no responde, no cumple con el pacto de... Claro, digamos, Seregni logra, digamos, con el órgano de conducción política, creo que eran 11 puntos y se les daba al Frente Amplio 9 puntos. Entonces él decía que está bien, más que bien, ¿no? Pero nadie quería, incluso aunque le dieran los 10 puntos, tampoco querían, digamos, no querían... No era esa la estrategia. Claro, la estrategia era ser oposición, y obviamente también estaba Tabaré Vázquez, que quería ser oposición, no quería pegarse, digamos, al Partido Colorado, Sanguinete, en lo que fue. Claro, un poco una estrategia de polarización, digamos, claro, que rindió. En alguna rindió, pero Seregni sintió que... Pero el Frente Amplio cargó después, creo que en alguna medida hasta hoy, con las consecuencias de esa estrategia de polarización, ¿verdad? Porque en el sentido de que esas cosas que nos decía Seregni, que a mí me enojaban, que a vos te enojaban porque éramos muy jóvenes y no habíamos tenido oportunidad de ver a la fuerza que votamos en el gobierno, Seregni, sobre todo cuando se liberó, empezó a señalar, a tratar de hacernos bajar a tierra.
cómo se gobierna. Claro, que es una cuestión de consenso, que tiene que ver con digamos, con estudiar, digamos, no basta los análisis, hay que hacer propuestas, y para hacer propuestas hay que mojarse, digamos, hay que embarrarse, y hay que generar desarrollo en los complejos agroindustriales, en fin, toda esa historia, que obviamente para la izquierda eran casi desconocidos, y muchos no querían meterse en ello, ¿no? No quieren, o sea, te dicen, eso es el capitalismo, yo no quiero participar de eso, no quiero decidir. Claro, y Seregni decía una y otra vez que había que... Tú polarizás, pintás a tu adversario con los peores colores que podés, pero resulta que después cuando ganás tenés que hacer cosas, tenés que situarte en el lugar donde estaba el adversario, y capaz que haces cosas muy parecidas. Entonces te dicen, entonces vos sos un traidor, no educaste a tu gente para entender lo que era la tarea de gobierno. En ese sentido digo que, de acuerdo, si bien la estrategia de polarización terminó en el triunfo del Frente electoralmente Amplio, funcionaba, decís vos, pero después para la... después para sostener, entender cómo se gobierna y no caer en discusiones tontas, ingenuas, infantiles. Y de gastar mucha energía en esas discusiones que son utópicas, de cuestión de, digamos, muy infantiles, como vos las mencionás, o también como ocurrió, mucha gente que decía, no, esto no es el Frente Amplio que yo pensé que íbamos a hacer otras cosas, no sé qué, y claro, era la parte de la utopía que se pintaba, y que Seregni una y otra vez decía de que hay que bajar a tierra, hay que ser realista, en fin, el tema de la real política. Pero yo quería decirte, antes, nos quedan 7 minutos, una de las intervenciones de Seregni, hubo varias que yo recuerdo. Una, cuando alguien le preguntó, estas son anécdotas mínimas, pero que lo pintan también, ¿no? Cuando el primer discurso de Tabaré Vázquez, recuerdo, Tabaré Vázquez no era nada carismático y aburrió a un pueblo, digamos, y entonces se lo dijeron, me acuerdo de una entrevista, y él dijo, quédese tranquilo y se espere que dé 2 vueltas al Uruguay. O sea, que recorra 2 vueltas. Y yo pensé, claro, que es así como se hace un político, yendo por todo el Uruguay 2 veces, deje que dé 2 vueltas al Uruguay, le dijo, ¿no? Y es cierto, y cuando yo lo oí, pensé, claro, él también lo debe haber experimentado de alguna forma, ¿no? El tema de que un político se hace recorriendo todos los pueblitos del Uruguay, de alguna forma. Después, otro momento que me acordé es en el momento en que, ustedes lo mencionan aquí, en que él agarra y dice, no, lo de los derechos humanos, que está, ¿no? Pero hubo violaciones de los derechos humanos por parte de la dictadura, pero también hubo violaciones de los derechos humanos por parte del MLN. Y menciona a Frick, Davis y a los secuestrados en la cárcel del pueblo, ¿no? Y eso generó mucho problema. Y obviamente él lo estaba haciendo como para tratar. Y en otro momento que no aparece, por lo menos yo no lo vi en el libro, que es que le preguntan, o él dice que él cree que las Fuerzas Armadas como institución no tenían que pedir perdón. Cosa que estaba pasando en Argentina, ¿no? Con Viñones. Eso no aparece en el libro, creo que no lo aparece, ¿no? Es una entrevista que sale en la televisión y dice que él estaba en contra. Estaba jugando de nuevo en ese momento, digamos, para hacer pensar, ¿no? O sea, para sacar de todo, ¿no? Del piloto automático, ¿no? Que como decís vos, esos son los malos, nosotros somos los buenos, ese piloto automático, ¿no? Pero es muy polémico, digamos. Es muy polémico, creo que busca la polémica y sorprende cómo a su edad y desde el lugar que podía podía a veces quedado más tranquilo, genera enfrentamientos tremendamente duros. Yo recuerdo algunas cruces con Fernández Huidobro que no era nada cuidadoso. Sí, bueno, después lo del filtro, usted lo cuentan que golpea la mesa y le dice a Huidobro que se deberían ir, digamos, por lo que pasó, si sostenían que había otra táctica, digamos, ¿no? En fin, eso me acuerdo también, sí. Y si bien, como te decía, en aquel momento a mí habitualmente me enojaba esas salidas de Seregni, después de recorrer toda su historia, uno dice, pero qué maravilla de libertad mental. Sí, manteniendo siempre el tema, por ejemplo, otra frase que a mí me impresionó mucho y que en su momento dije, este hombre es muy antiguo, pensé en ese momento, porque en una entrevista en televisión, no sé si no fue la misma, me acuerdo creo que fue en el Canal 10, que él decía que él podía hacer que
se equivocara o que, en fin, pero que él sabía que por la mañana para afeitarse se miraba al espejo. Y que hay gente que puede ser mejor, más rápido que yo, pero que no se puede mirar al espejo. Entonces yo pensé, eso es una cosa antigua, no sé qué. Pero después cuando uno ve y vive la realidad, ve que es muy importante poder mirarse al espejo, claro, para afeitar. Claro, claro. Y es muy raro que tú puedas examinar con libertad una vida para atrás y para adelante, y buscar acá y preguntarle a este y preguntarle a aquel, y este papelito y este otro, y no encuentres inconsecuencias. Sí, 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 es muy raro eso. Sí, sí. Y eso es lo que pasa con Seregni. Y bueno, y después te das cuenta que no es tan raro, porque vas atrás de Seregni, ¿no? Vas a su papá, a su mamá, a su familia, al abuelo también. Al abuelo. Y encontrás que en el cimiento de ese hombre estaban todos estos elementos, y que había allí un país realmente, y había cosas maravillosas, ¿no? Yo venía a pensar, hay una cosa que me parece, a mí sobre todo me resultó fascinante explorar a Seregni en los primeros años de su vida, claro, ¿no? Al niño, al adolescente, al joven cuando todavía no era, porque Seregni lo conocía después de que fue candidato a presidente del Frente Amplio, claro, sí, para adelante, claro, ya yo lo estaba mirando, ¿no? Esa época en que se conocieron los papás de Seregni, y el papá le dio a su mamá un libro de poesía libertaria, ¿no? Y su mamá le dice, lo lee, pero le dice, bueno, ese libro lo guardás en un baúl, porque ni vos ni yo vamos a ver la revolución social. Eso en 1910, por esas fechas. Creo que de alguna manera eso puede dialogar de una manera muy interesante con los jóvenes de hoy, ¿no? Sí. Esa época, creo que hemos tenido mucho de 60. Hubo otros países. Claro, ¿no? hubo otro Uruguay. Sí, de acuerdo. Donde también se pueden encontrar cosas muy interesantes y muy removedoras. Y está, yo creo, también esa línea, digamos, o esa afinidad de Seregni con Carlos Quijano, que es la de una cosa que continuamente sigue a Quijano, ¿no? Digamos, con esto ahora el problema que hay de la crisis militar, de que hay que hablar de los hechos, de los porfiados tenaces hechos, decía, ¿no? Decía. Y después otra cosa que decía Quijano era de que estábamos haciendo un poquito dentro de un sector, de un movimiento en un país muy chiquito, ¿no? Entonces eso como ese monumentalismo que tiene la izquierda, digamos, Quijano lo bajaba. Y yo creo que la Seregni era muy, por más que era un conductor, tenía muy claro eso de hilvanar hasta el último momento, ¿no? En fin, nada, Salvador, la verdad que me quedé con ganas de seguir hablando sobre Seregni, y de hecho te iba a preguntar al final, ¿qué diría Seregni ahora, ¿no? Esa pregunta, como biógrafo, vos como biógrafo, ¿no? Eso que nadie puede decir esas cosas, ¿no? Pero sería muy interesante saber qué diría de este momento que estamos, y que leyendo Seregni, un activista del siglo XX, me enteré, por ejemplo, o refresqué, que en el 85, en agosto del 85, el que tira el primer problema, digamos, el que salta a la prensa los derechos humanos, el tema a nivel público, es por unas declaraciones de José Nino Gavazo en agosto del 1985, y ahora estamos en el 2019 y estamos hablando por declaraciones de José Nino Gavazo. Es increíble cómo todavía seguimos en la misma. Salvador Neves, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Gracias a ti, Pablo, y a tus oyentes. Amigos, se terminó La Máquina, ahora viene Visión Nocturna, que lo pasen muy pero muy bien.